todo eso que el pastor estaba hablando ahorita está tan conectado a lo que o lo que vamos a empezar a hablar. Amén. Porque si usted entiende esa posición, quién es usted en Cristo, qué tiene y qué puede hacer, pues usted va a hacer las mismas obras que hacía Jesús. ¿Sí? Eso es básico. Amén. Entonces, si tú quieres ver cómo eres tú, ¿a quién tienes que mirar? A Jesús. Deje de estar mirando tantos chismes o escuchar en la radio o en la televisión, en las redes. Sí, cortemos eso. Esos son pesos, diga peso, y es un peso que asedia, que cansa, qué fastidio. Se lo tiene que quitar de encima y usted tiene que empezar a ver ¿a quién? A Jesús. Si tú quieres ver lo que tienes, ¿qué tienes que ver? A Jesús. No se ponga a ver tanto su billetera y no se ponga tanto a ver como la situación y la circunstancia, porque si usted se va a quedar ahí como paralizado y va a decir, no, yo no tengo. Pero si usted mira a Jesús, usted va a decir, todo lo tengo en Cristo. Él lo suplió todo. Y si Él lo suplió todo, eso cambia toda la situación. ¿Sí? Por eso es que acá nos está diciendo que si tú quieres ver lo que tú tienes que mirar ¿a quién? A Jesús. Amén. Y si tú quieres ver lo que tú puedes hacer, ¿a quién tienes que ver? A Jesús. No te mires a ti mismo con tus debilidades, con tus fracasos del pasado, con tus imposibilidades, porque vas a quedar frenado. O sea, vas a decir, no, yo no puedo hacer eso. Pero si tú miras a Jesús y tú reconoces que Jesús vive en ti y que porque Él vive en ti, Él te está empoderando para hacer lo mismo que Él hizo, es diferente la cosa. Porque ya no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Amén. Entonces, por eso habíamos dejado una tarea. ¿Quiénes la hicieron? Era estar repasando esas citas. Si tú las necesitas, te invito para que vayas al canal de YouTube y pases y las coges todas las 10 y empiezas a declararlas. Porque decíamos que hay 130 verdades, pero pues son muchas. Pero ustedes escogen esas 10 o otras que estaba hablando el pastor al principio también, y eso lo va a empoderar a usted. Usted va a empezar a renovar acá arriba. ¿Sí? Usted va a empezar a cambiar su manera de pensar. Entonces, en esta noche vamos a ver que Jesús siempre estaba mirando, hablando, meditando en esa unión que tenía con el Padre. ¿El qué se la pasaba haciendo? Meditando, pensando, reflexionando, hablándose de eso, de esa unión que él tenía con el Padre. Y no solamente él, sino que él era así todo chacho y se la pasaba hablando de eso con toda la gente. Y por eso él como que no caía bien a muchas personas, porque él decía cosas así como, si me ves a mí, ves al Padre. Y todos, ¿qué? Sí, se quedaban como, ¿cómo? Es como que si nosotros dijéramos eso, o sea, usted me ve a mí y ve a Jesús. Y todos, ¿qué? ¿Está loca? ¿Qué le pasa? Así le decían a Jesús, porque Jesús decía eso. ¿Pero por qué lo decía? Porque él se la pasaba meditando en eso. Y él se la pasaba en comunión con su Padre. Él gastaba su tiempo bien gastado, no mal gastado. Amén. Entonces vamos a ver aquí en Juan 5, 16 al 17, y vamos a ver varias cositas que Jesús hizo o dijo o que nos está enseñando para nosotros poder aplicarlas a nuestra vida. Amén. Juan 5, 16 al 17. Y acá en esta, digo yo, escena o en esta parte de la película, encontramos que esos fariseos estaban súper bravos con Jesús, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Porque ¿qué era lo que había dicho Jesús para sacarles la piedra? O lo que él dijo, le sacó la piedra. Entonces dice, esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban ¿qué? Matarle. O sea, no solamente les caía mal, simplemente que lo querían era eliminar ya, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿El qué se la pasaba haciendo en el día de reposo? Pues sanando a lo que él había venido, ¿sí? A libertar, a sanar. Entonces eso le sacaba mucho la piedra. En el 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre y yo trabajamos. ¿Sí ven que ahí está hablando en unión? Ahora el 18 dice, por esto los judíos aún más, eso que él decía que mi Padre y yo trabajamos, dice, aún más procuraban ¿qué? Matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así? Haciéndose igual a Dios. O hay una versión en inglés que dice, es un poquito más clara, igual con Dios. O sea, que él se creía como que
Dios, pues. ¿Sí? Y eso lo vamos a estar trabajando ahorita más adelante. El 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. ¿Sí? Él hacía todo lo que veía que el Padre hacía, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Está hablando de unión? ¿Cierto que sí? Listo. Ahora el 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y el último, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces, usted, si está tomando apuntes, puede escribir primer punto. Jesús no es igual que el Padre, pero sí igual con el Padre. Amén. Ahorita vamos a ver qué es lo que significa esto. Entonces, en el versículo 18 decía así, que es haciéndose igual a Dios. Y eso les sacaba, ¿qué? La chispa a los otros. Entonces, igual a Dios no significa que era igual que el Padre, sino que Jesús es igual con el Padre, y eso significa que Jesús no es que reemplace al Padre, no es que lo reemplace, sino que, diga conmigo, representa. Representa al Padre de una manera exacta. Si Jesús fue llamado a representar al Padre de una manera exacta, ¿usted qué cree que nosotros somos llamados a hacer? A representar a Jesús de una manera exacta. Amén. Así que Jesús no era igual que el Padre, pero era igual con el Padre. ¿Por qué? Porque Jesús era el Hijo, y lo estaba representando. Entonces, ¿no está por aquí mi hermana Victoria? No. Ah, sí, aquí está mi hermana Victoria. Entonces, todos voltean a ver a la hermana Victoria. Vamos a ver, la hermana Victoria está ya sentada. Y vamos a tomarla como ejemplo. Eso, mi hermana, gracias. Entonces, la hermana Victoria tiene la hija que se llama Yasmín, nuestra hermana Yasmín, ¿cierto? Y la hermana Victoria es ¿qué? La mamá, ¿sí? La mamá. ¿Y Yasmín es qué? La hija. Pero Yasmín, ¿será que puede o no puede reemplazar a la hermana Victoria, a su mamá? ¿Será que la puede reemplazar? No. ¿Y será que, o en viceversa, o que ella reemplace a Yasmín? No. Ambas son ¿qué? Irreemplazables. Son únicas, ¿sí? Pero a causa de que Yasmín es hija de la hermana Victoria, ella sí le puede representar. ¿Sí? Ella sí le representa. Y en muchas cosas ellas se parecen en cómo hablan o en ciertos gestos o cómo caminan. ¿Por qué? Porque Yasmín tiene su ADN. Yasmín nació de ella, ¿sí? Y por eso la puede ¿qué? Representar. Amén. Así que Jesús no era que se estaba haciendo igual al Padre, porque Él entendía su rol como hijo, ¿sí? Él entendía que como hijo, Él venía aquí ¿a qué? A reemplazar, no a reemplazarlo, a representarlo, a hacer esas mismas obras que lo vio a Él hacer. Esas mismas obras que hacía Él, aquí las vino a hacer. Amén. Ahora, punto 2. Jesús se la pasaba hablando y meditando acerca de la unión con su Padre. ¿Qué se la pasaba haciendo? Amén. Y vamos a ir a Juan 14, 9 al 11. Juan 14, 9 al 11. Y Felipe le preguntó a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, ya quedamos, pues, mejor dicho. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Así que constantemente vemos a Jesús, especialmente en el libro de Juan,
que fue el libro que el pastor nos mandó a estar leyendo, ¿cierto? El Evangelio de Juan, ¿sí? Hablando del Padre. Esa sería una buena tarea, coger y ver cuántas veces lo decía, ¿sí? Hablando de esa relación que él tenía con su Padre y de esa unión que él tenía con él, ¿sí? Y sabemos de lo que usted se la pase hablando. Fíjese usted de qué se la pasa hablando en su día normalmente, es de lo que usted está pensando aún más. ¿Sí? Si usted se la pasa diciendo es que estoy enfermo, es que me duele, ¿cuál es su pensamiento? Enfermedad. Si usted la pasa, estoy quebrado, no tengo, no puedo, se me cerraron todas las puertas. ¿Usted de qué se la pasa hablando? ¿De qué se la pasa pensando? En pobreza, en escasez, que no tiene, que no puede, ¿cierto? ¿Y de Jesús de qué se la pasaba hablando? De su Padre, de su relación que tenía con él, de esa unión que tenía con él, de esas obras que hacían los dos. Amén. Entonces Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que usted se la pase, ¿qué? Pensando, así ustedes. ¿Sí? Proverbios 23:7. Y esa es la razón por la que Jesús tenía tanta confianza en lo que él hacía. ¿Por qué? Porque él tenía confianza en esa unión que tenía con su Padre. ¿Sí? Por eso se la pasaba meditando, por eso se la pasaba hablando. Y entonces, ¿qué podemos recoger nosotros de acá? ¿En qué nosotros tenemos que estar pensando? ¿Qué nosotros tenemos que estar meditando? En nuestra unión con Cristo, en nuestra posición que tenemos con Cristo, en nuestra identificación en Él. Así como Jesús se la pasaba, así nosotros. Entonces pregúntele a que tiene a su lado, como chisme ahí, ¿cuánto tiempo te la pasas meditando en tu unión con Cristo? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? A ver quién gana. No, 5 minutos, no, 2 minutos. No, yo no pienso en eso. ¿Sí? ¿Qué tal que su vecino diga, yo no pienso en eso? Entonces, pues hay que invitarlo, ¿cierto? A que empecemos a pensar más en eso. Ahora, punto 3. Padre e hijo hacen las obras. ¿Quién? Padre e hijo. Vamos a ir a Juan 14:10 al 11. Juan 14:10 al 11. Y dice así el versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y el 11, creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. Vuelve a hablar de la unión, ¿cierto? De otra manera, creedme por las mismas obras, las que Él hacía. Amén. Jesús entendía que Él no era el Padre, ¿cierto? Lo tenía claro, pero sabía que podía representar al Padre con perfección. ¿Sí? Por eso era que se la pasaba diciendo esas cosas, que el Padre que mora en mí, Él hace las obras, y que si no me creen, pues mírenme las obras que hago. Esos son como trabalenguas, ¿sí? Él se la pasaba diciendo esto, pero entonces cualquier persona se podría parar a pensar como, y entonces al fin, ¿quién hace las obras? O sea, ¿cómo es? Si dice que es el Padre, y luego dice que me miren a mí, y ¿sí? ¿No se preguntaron ustedes? Al fin, entonces, ¿cómo es que es? ¿Cierto? Entonces van a ser así, como Nueva Vida. Van a decir, los dos. Son los dos. Son los dos. ¿Cómo lo hacen? Los dos. Porque están, ¿qué? En unión. Así que cuando usted hace obras, esas obras que dice que ya están escritas para nosotros, ¿quiénes las hace? Pues nosotros, pero porque estamos en Cristo. Y es el que nos habilita para hacer esas buenas obras. Amén. ¿Sí vamos entendiendo? Así que son los dos porque hay ¿qué? Unión. Son los dos porque hay unión. Es como cuando usted va en su bicicleta, en su carro, en lo que sea, y ve un árbol. Todos hemos visto un árbol grande, frondoso. ¿Será que usted se queda solamente como viéndole por pedacitos, por partecitas lo que conforma, no sé, solamente las raíces o solamente las ramitas o solamente... No, usted ve eso ¿qué? Como un total, como un todo, como el árbol,
¿cierto? Es lo mismo, ¿sí? Nosotros vemos el todo, el completo. No es como que aquí por un lado por el otro lado aquel. No. Es igual como cuando Jesús habló en Juan 15:5. Es lo mismo. Dice, yo soy la vid, vosotros ¿qué? Los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Básico, unión con Cristo. Amén. ¿Estamos qué? Ahí, pegaditos. Somos uno. Por eso dice que somos un espíritu con Él. Y porque somos un espíritu con Él, damos fruto. Así como Él daba fruto. Él iba dando fruto, Él iba sanando a las personas. Nosotros igualmente. Pero tenemos que estar ¿qué? Meditando en nuestra unión con Cristo. Así como Él se la pasaba meditando en esa unión que tenía con el Padre. Amén. Así que finalmente todo se trata de ¿qué? De esa unión, de esa unión. Amén. Entonces eran ambos trabajando. Es Dios Padre en el interior, pero es Jesús actuando en esa unión, permitiéndole a Dios que trabajara a través de esa fe, ¿sí? A través de la fe. Así que si Jesús entendió estas cosas, ¿sí? Las entendió, por eso Él tenía ¿qué? Éxito. Por eso Él podía hacer todas esas cosas. Él tenía buenos resultados. Usted lee y usted iba sanando a todos, los iba libertando, o sea, Él era efectivo. Pregúntele al que está a su lado, ¿quiere ser efectivo? Amén. Así que nosotros podemos tener igual resultados porque estamos en unión con Cristo. Amén. ¿A quién le emociona esto? Si a usted no le emociona esto, mejor dicho. Tenemos que meterle un codazo. Punto 4. Jesús vivió su vida y su ministerio como hombre que fue ungido por Dios. Amén. Él fue ungido. Y Él vivió acá esta vida como ¿qué? Como hombre. Vuelvo a repetir. Jesús vivió su vida y su ministerio como ¿qué? Como hombre que fue ungido por Dios. Y allá en Filipenses 2 hay una declaración bien chévere, bien interesante, hablando de Jesús. Y muchos de nosotros pensamos que Jesús vino acá a la tierra y que era Dios. Y que por eso era que Él hacía todas esas cosas. ¿Sí? Pero no, es claro que Él no vino como Dios, Él vino como un hombre. ¿Sí? Y tuvo su vida y su ministerio como hombre, pero como un hombre ¿qué? Ungido. Vamos a ir a Hechos 10:38. 10:38. Y eso es hablando de Jesús. Y el versículo 38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús. A Jesús. ¿Es lo que? Lo ungió con el Espíritu Santo. Y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque ¿qué? Dios estaba con él. ¿Sabes? Dios no necesita ser ungido, porque Él es la unción. Él es la unción. Amén. Él es la unción. Pero el hombre sí necesita ser ungido. Entonces dígale al que está a su lado, usted necesita ser ungido. Y Jesús estaba viviendo como hombre. Así que Él necesitó ser ungido. Amén. Dios lo ungió ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Y cuántos ya fueron ungidos acá? Cuando usted recibió a Cristo, usted también tuvo el bautismo del Espíritu Santo. Usted está más que unido, porque Él ya lo habilitó. Amén. Ahora, ¿qué hay que hacer con esta verdad? Empezar a creérsela. Amén. Amén. Listo. Ese era el ¿qué? El 4. Ahora el 5. Jesús tuvo que considerar que era igual con Dios. Filipenses 2:5-7.
Y este va como muy relacionado al anterior. Pero mire cómo empieza este versículo de Filipenses 2, el versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Hubo qué? ¿Un qué? Un sentir en Cristo. Y dice que nosotros también, ¿qué? Esté ese mismo sentir. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué? Aferrarse. En otras versiones dice que él no consideró el ser igual con Dios como algo que no quería que le quitaran o que le robaran su divinidad, ¿sí? Sino que se volvió ¿qué? Hombre. Y el 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Entonces, en otras palabras, de lo que estábamos hablando al principio, Jesús tuvo que considerar también, pensar, meditar, reflexionar en que Él era igual con Dios, en que Él le podía ¿qué? Representar, exactamente como si Dios lo estuviera haciendo para obtener esos mismos resultados. De hecho, ¿quién se acuerda que también en la Biblia habla de cómo Jesús cuando era pequeño no solamente crecía en sabiduría, ¿sí? En estatura, sino en gracia, en sabiduría, en conocimiento de Dios, ¿sí? Él tuvo que encontrarse en las Escrituras. ¡Ah! ¡Uy! ¡Ay! Aquí dice de mí. Asimismo nosotros también debemos hacerlo. Si Él tuvo que hacerlo, ¿será que usted y yo no necesitamos hacer lo mismo? ¿Necesitamos meditar en esto? Amén. Él tuvo que posicionarse. Amén. Él aún fue también enseñado por los maestros de la ley. ¿Sí? Después él les daba palo y todo, pero él también fue enseñado. Entonces, ¿será que nosotros también necesitamos ser instruidos, pero también necesitamos que esta palabra esté en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra boca, hablándonos de la unión con Cristo, hablando de esas obras que Cristo hizo, nosotros también las vamos a poder hacer? ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros, porque hemos sido ungidos con el Espíritu Santo y así mismo como Él fue ungido e hizo todas esas obras, nosotros vamos a hacerlas también. Pero esto es cuestión de ¿qué? Meditar, que esto sea algo, una bomba en nuestro espíritu, ¿sí? Amén. Eso es lo que tenemos que estar haciendo, pero también tenemos que estar accionando, porque qué tal que usted diga, uy, no, yo todavía no lo tengo como tan claro, y hay una oportunidad de orar por alguien, y usted como, yo todavía no lo tengo tan claro, entonces no voy a hacerlo. Yo lo hago, amén, yo voy, oro, impongo manos, de gracia he recibido, de gracia doy. Usted sabe que la palabra dice, ponga manos sobre los enfermos. Usted es creyente, usted es hijo de Dios, usted tiene a Jesús en su vida. Usted hace eso y esa persona va a ser sana. Amén. En el nombre de Jesús declaro sanidad sobre este cuerpo. Reprendo lo que sea que tenga, reprendo el dolor de cabeza, reprendo la fiebre, reprendo el malestar. Te declaramos sano en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús se llevó esa enfermedad hace 2000 años en su cuerpo. En el cuerpo de Él, Él llevó todo, Él fue hecho enfermedad por nosotros. Entonces, por eso nosotros podemos hacerlo. Amén. Entonces, no dejemos pasar ninguna oportunidad. No es que yo, pues apenas como empezó la Academia de Sanidad, apenas vamos en la sesión 2, yo que me voy a lanzar a mandarle la mano allá al enfermo. No, empiece por lo poquito. Me está doliendo la cabeza. Venga, yo oro por usted, venga. ¿Sí? Empiece. Me está doliendo el ojo, lo tengo rojo. Venga, yo oro por usted, venga. ¿Sí? Pero tenemos que hacer ¿qué? Ser activos, empezar a activarlos. Bueno, vamos a hacernos esta pregunta. Espere. Entonces, de la misma manera que Jesús tuvo que considerar que era igual con Dios, tú y yo tendremos que hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Ahora la pregunta es, pregúntele al que está a su lado, ¿cómo podemos ser hechos iguales con Dios? ¿Cómo puede ser eso? ¿Sí? Pues lo mismo que pasó en Jesús,
ahora pasa en nosotros. Amén. Porque Dios hizo que Jesús se hiciera igual con él en su humanidad, ¿sí? En su ministerio. Y con todo lo que Jesús tuvo que hacer por nosotros en esa obra redentora, allá en la cruz, donde nos unió de nuevo con Dios, amén, haciéndonos una nueva creación en nuestro espíritu, haciéndonos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es por eso que nosotros podemos ser hechos iguales a Dios. Amén. Entonces, lo que Jesús fue, lo que Dios tuvo que hacer en él, lo que Dios puso en él, lo puso para que cuando él estuviera dentro de nosotros, estuviéramos igualitos con él. Amén. Así que si él es el sanador vive dentro de nosotros. ¿Sí? ¿Usted sí se lo puede como creer? O sea que nosotros somos una bomba de sanidad andante. ¿Quién está enfermo? Venga, yo le pongo la mano. Así debe, o sea, usted tiene que empezar a verse así. Porque si no, entonces usted dice, ay, solamente los pastores y los profetas y los no sé quiénes pueden por allá poner. No, dice que para el que cree, para el que tiene a Jesús en su corazón. ¿Y cuántos acá son creyentes? Entonces todos podemos hacerlo. Amén. Esto no es como exclusivo para un grupo, esto es para todos. Esto es para el que crea, esto es para el que lo quiera hacer, para el que lo quiera ver, para que lo visione. Si usted se visiona haciéndolo, usted lo va a hacer. Amén. ¿Quién se está poniendo así como con ganas de orar por? Póngame la fila. ¿Sí? ¿No? Eso, muy bien. Entonces, tenemos que estar meditando en esto todos los días. Esto no es un día sí, un día no. No, esto es como orar. Como usted ora, usted tiene comunión con su Padre, usted mismo está meditando en eso. Eso es como cuando el pastor estaba diciendo que la traga maluca, que no es bien muca. ¿Cómo fue que dijiste? Bien, bueno, no es maluca, es buena, de la buena. Es como eso, cuando usted está empezando en esa relación y usted no, él le dice algo bonito a uno, o sea, tus ojos son como no sé qué cosas por allá. Y uno se queda meditando en eso y uno se va a ver al espejo y, ay sí, mis ojos, dijo como que le brillan más, pero porque se quedó ¿qué? Pensando en eso tan bonito que le dijeron. Así mismo nosotros, uy, pero qué verdad tan grande, Señor, tú me dijiste que tú vives en mí, y usted se queda y se ve en el espejo y es verdad, así no lo ve usted, es verdad. Sí, porque usted puede verse ahí todo y no, pero yo qué, pero es que tu palabra lo dice, Señor. Y usted lo empieza a meditar y usted se lo empieza a creer. Cuando usted menos se dé cuenta, usted es Jesús andando. No porque usted sea Jesús, sino porque usted lo está representando a Él. Lo mismo que hacía Jesús con su Padre. Amén. ¿Sí lo estamos viendo de esa manera? Porque sabes que si tú no haces esto, todo está en tu contra. O sea, si tú no haces esto de estar meditando y hablándote la palabra y meditando en estas verdades, todo está en la contra de uno. O sea, uno se ve al espejo y uno más, ¡ay, no! Se ríen, ¿no? Se ríen. Sí. Ese Jesús está en mí. Porque, ¿sabes? Todo a nuestro alrededor nos dice como, no, usted está descalificado. Usted, no, usted ¿cómo cree que usted va a hacer todo eso? No, usted no es lo suficientemente justo. Usted no oró lo suficiente. ¿Cómo cree que usted va a poder ponerle las manos a alguien y que sea sano si usted no está orando lo suficiente en lenguas? O usted no está leyendo la Biblia lo suficiente. O usted, ¿sí? Y uno como que, uy, sí, no. Ay, no, entonces yo no puedo. No, eso no es por eso. Aleluya, es porque estamos en la posición correcta, porque Él nos ha habilitado. Amén. Y cuando usted tiene eso claro, usted no se deja robar esa verdad. Usted no se va a dejar enfriar espiritualmente. O sea, usted va a estar ahí, uy, sí, Jesús vive en mí y yo puedo hacer lo mismo que Él hizo. Él me habilitó, Él me capacitó, Él me mostró cómo hacerlo.
Amén. Así que una cosa es, por ejemplo, nuestro tiempo de devoción, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de alabanza. En eso sí estamos independientes de Jesús. Eso lo hacemos para Él, o sea, eso es un gozo para nosotros hacerlo. Pero todo lo demás, todo lo que sea el ministerio, todo lo que sea orar por los enfermos, todo lo que sea por sanidad, libertad, personas, todo eso, ahí trabajamos conjuntamente con Él. Amén, amén. Y hemos escuchado decir, o hay una frase que dice que para muchas personas el único Jesús que ellos van a ver somos nosotros. Pero eso está hablando más como de ese testimonio hacia ellos, como en nuestra forma de portarnos, nuestro carácter, ¿sí? Pero sabes, es tiempo de que llevemos eso un poquito más allá. Que ellos no solamente vean ese buen comportamiento en nosotros, esas buenas cosas que hacemos, sino que empiecen a ver lo sobrenatural en nosotros. Amén. Que empiecen a ver lo que, lo sobrenatural, el poder de Dios. Que si necesitan que les demos palabra, que si necesitan que... hace poquito yo recibí una llamada de alguien del colegio y Dios mío, era urgente. Yo hubiera podido decir, uy no, por teléfono, no, pero necesitaba y se le ministró, ¿no? Y ya quedó tranquilo, ¿sí? O sea, es en el momento que se necesita. Nosotros debemos estar, ¿qué? Prestos, listos. Uy, Señor, ¿en qué momento? ¿En qué momento, Señor? Hoy quiero orar. Hoy quiero orar por los enfermos. Hoy quiero libertar a unos cuantos. Pero usted tiene que disponerse, pero estar listo ahí. O sea, meditando en esto, meditando constantemente en esto. Amén. Que te veas a ti mismo como un representante perfecto de Dios en la tierra. ¿Usted en qué trabaja? No, yo soy un representante de Dios acá en la tierra. Que usted la tenga clara, que usted, mejor dicho, embajadores, representándolo a Él exactamente como necesita ser representado. Amén. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos empezamos a ver de esta manera? ¿Qué pasa? Vas a entender que eres uno con Dios. Vas a entender que ¿qué? Que eres uno con Dios y que Él siempre está contigo. Dígale al que está a su lado. Eres uno con Dios y Él siempre está contigo. No es que Él se espanta y se va cuando usted se pone bravo. La palabra sí dice que el Espíritu Santo se pone triste, se pone así como chiquito ahí. Pero no es que se vaya, uy, no me espanté. Él siempre está con nosotros. Así cuando nosotros llegamos a un lugar, adivine quién va con nosotros. Ahí va. Vamos entrando y acá va. Llegó. Abre la puerta porque llegó el Señor. Amén. Muchos están orando por un mover de Dios. Señor, un mover tuyo. Pero si tú quieres un mover de Dios, dígale al que está a su lado, muévase. Ese es el mover de Dios. ¿Necesitamos qué? Y no solamente así, que a veces mueven acá los hombros. No, sí, significa haz algo. Ora por alguien. Sane a alguien. Liberte a alguien. Haga algo. Ese es el mover de Dios. Amén. Porque Él está esperando a que tú y yo nos movamos. Que nos despertemos del que estamos ahí a veces. Amén. Di conmigo, somos portadores de Dios. O sea que cuando usted camina, usted está ¿qué? Transportando. Cristo en nosotros. Ahí lo llevamos. Amén. Usted no es que lo deje acá y luego, no. Él está todo el tiempo en nosotros. Somos ¿qué? Portadores de Dios. Somos esa vasija de Dios. Esa vasija de honra. ¿Sí? Él fue el que decidió tomar ese lugar y venir a morar, venir a vivir dentro de nosotros. Nosotros ahora somos su ¿qué?
templo, somos los templos andantes. Y Él está acá. Amén. Él dijo, viviré en ellos, caminaré en ellos, seré su Dios. Amén. Y sabes, hay lugares donde Dios quiere ir, pero tú todavía no lo has llevado. Tú no ha querido arrancar usted. Dígale al que está a su lado, ¿por qué no ha querido arrancar? Cosas que Dios quiere hacer, pero todavía no las ha hecho porque ni usted ni yo nos hemos mosqueado. Estamos en los laureles. ¿Sí? Esperando, ay Señor, algo poderoso, pero no estamos haciendo nosotros nada. ¿Sí? Para eso fue que Él decidió venir a morar dentro de nosotros. Para eso fue. ¿Sí? Para que nosotros fuéramos a hacerlo, a hacer esas buenas obras. Y cuando sabemos que Dios está en nosotros, cuando entendemos que Él está dentro de nosotros, podemos pararnos firmes contra cualquier cosa, enfermedad, situación, porque hay denuedo y hay confianza. Que Él está, ¿qué? Aquí. Y que no nos ha dejado solos, no nos desampara. Amén. ¿Cuántos se gozan por esto? Él siempre está listo a actuar. Así que pongámonos de pie.